Así fue como un grupo de jóvenes uruguayos logró sobrevivir a la que probablemente sea la historia de supervivencia más impresionante de los últimos siglos. Para algunas personas es considerado el milagro de los Andes, para otros tantos como la tragedia. ¿Quiénes iban en el avión que se estrelló en los Andes? Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo de rugby, se encargó de organizar la aventura. Para viajar hasta Chile, decidieron que alquilarían un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. El precio del alquiler del avión era de $1,600, independientemente de cuántas personas viajaran. Por ello, necesitaban completar las 40 plazas del avión para conseguir que el precio del pasaje por persona resultara lo más barato posible. Los jugadores de rugby comenzaron a reclutar pasajeros entre amigos, familiares y algún desconocido. La lista completa de los 45 pasajeros fue la siguiente: Roberto Canessa, Fernando Parrado, Gustavo Servino, Antonio Vicentín, Carlos Páez, Roy Harley, Roberto François, Alfredo Delgado, Francisco Aval, Gastón Costemale, Rafael Echavarren, Alexis Ounie, Guido Magri, Marcelo Pérez del Castillo, Gustavo Nicolich, Diego Storm, Enrique Platero, Álvaro Mangini, Eduardo Strauch, Adolfo Strauch, Ramón Sabela, Pedro Algorta, José Luis Inciart, Daniel Fernández, Javier Metol, Liliana Metol, Felipe Maiguiarrán, Graciela Augusto, Julio Martínez, Juan Carlos Menéndez, el doctor Francisco Nicola, Esther Horta Pérez de Nicola, Arturo Nogueira, Eugenia Parrado, Susana Parrado, Daniel Shaw, Duma Turcati, Carlos Valeta, Fernando Vázquez y Daniel Maspons. A ellos se les tienen que agregar los 5 miembros de la tripulación del avión: Ovidio Joaquín Ramírez, Carlos Roque, Ramón Martínez, Dante Héctor Laguara y Julio César Ferradas. ¿Por qué se cayó el avión de los Andes? La ruta del vuelo estaba decidida desde el comienzo. Atravesarían los Andes a través del Paso Planchón, que era la ruta más segura cuando la visibilidad no era buena. El Paso Planchón se encuentra a unos 160 kilómetros al sur de Mendoza, así que el avión debía volar con rumbo sur de forma paralela a la cordillera para cruzarla en este paso. A las 14 horas con 18 minutos hora local, el avión despegó del aeropuerto de Mendoza con rumbo sur, dejando a su derecha las montañas altas de la cordillera. Sobre las 15 horas con 24 minutos, el piloto comunicó de nuevo diciendo que divisaba Curicó y que procedían a girar en ángulo recto para tomar dirección hacia el norte, hacia Santiago de Chile. Dando por buena esta información, la torre de control le autorizó descender 3.500 metros de altura. La realidad es que, debido a que habían bajado la velocidad, el avión todavía no había atravesado los Andes, sino que estaba en el medio de la cordillera. El accidente ocurrió por un error humano. ¿Cómo fue el accidente del avión uruguayo en los Andes? Los muchachos iban animados, se movían por el pasillo y se cambiaban de asiento para ver las montañas desde las ventanas. Algunos jugaban con un balón de rugby mientras otros jugaban a las cartas. Martínez, el auxiliar del vuelo, informó a los pasajeros que había algo mal de tiempo y que el avión iba a bailar un poquito, pero no debían preocuparse. Pronto comenzaron a sentir nuevas sacudidas, alguna especialmente brusca, pero lejos de alarmarse, la mayoría de los pasajeros gritaban "ole". De pronto se escuchó un ruido enorme como una explosión. El ala derecha impactó contra una montaña y rompe la cola del avión. De ahí salen despedidos 2 miembros de la tripulación y varios pasajeros atados a sus asientos. Pocos segundos después se parte el ala izquierda y el hélice rasga el fuselaje antes de caer. El avión aterriza en un valle nevado y comienza a deslizarse sobre su vientre a toda velocidad. Durante el descenso, otros pasajeros salieron volando despedidos por la parte trasera del avión. ¿Cuáles eran las provisiones en el avión? Cuando el fuselaje se estrelló en los Andes, los sobrevivientes inicialmente contaron con algunas provisiones limitadas que se encontraban a bordo de la aeronave. Estas provisiones, aunque escasas, fueron vitales en las primeras etapas de su lucha por la supervivencia. Esto era todo lo que tenían: algunas botellas de vino que habían comprado los pilotos en Mendoza, una botella de whisky, una botella de crema de menta, una botella de licor de cerezas, 5 tabletas de chocolate, 5 tabletas de nougat, caramelos, algunos dátiles, almendras y ciruelas secas, un paquete de galletas saladas, 2 latas de mejillones y un tarro de mermelada de melocotón, otro de manzana y otro de moras. Una insuficiente cantidad de comida para las 28 personas que sobrevivieron inicialmente y que apenas duró una semana, lo que aceleró la decisión de buscar otras cosas para alimentarse. Esto fue lo primero que comieron los supervivientes de los Andes:
Las provisiones no eran suficientes para alimentar a tantas personas, por lo cual los sobrevivientes se vieron confrontados con la dura realidad de la supervivencia. Después de agotar sus provisiones y enfrentarse a condiciones climáticas adversas, la búsqueda personal de alimentos se volvió una tarea esencial. Los sobrevivientes intentaron cazar animales en la región, como aves y murciélagos, para obtener la proteína necesaria. La fauna en las altas montañas de los Andes resultó ser escasa y difícil de capturar, lo que limitó la eficacia de esta estrategia. Ante la falta de una fuente de alimentos convencional, algunos de los sobrevivientes intentaron consumir cuero y tejidos de los asientos y revestimiento de la aeronave. Incluso cuentan algunos que llegaron a intentar comer zapatos. Sin embargo, estos materiales no proporcionaron una nutrición significativa para sus cuerpos. Los sobrevivientes también buscaron plantas comestibles en la región. Sin embargo, la escasez de vegetación comestible en las altas montañas limitó la efectividad de esta estrategia. El día 10, el día que lo cambió todo. Los primeros que salieron del avión aquella mañana fueron Marcelo y Roy para sintonizar el radio como hacían cada mañana, pero lo que escucharon fue terrible. El servicio aéreo de rescate comunica a todos los aviones comerciales y militares sobrevuelan la cordillera que comuniquen si ven algún indicio de los restos del avión. Marcelo se vino abajo con esta noticia. Derrumbado, se tapó la cara con las manos y lloró de desesperación. Todos los chicos que se encontraban fuera del fuselaje cuando escucharon la noticia debatieron si debían darles las malas noticias a los que todavía estaban adentro. Se los diré yo, dijo Gustavo Nikolic. Chicos, traigo buenas noticias. Han suspendido las tareas de búsqueda. ¿Por qué demonios son buenas noticias?, dijo Carlitos Páez. Y Nikolic le contestó, pues porque quiere decir que tendremos que salir de aquí por nuestros propios medios. Ya no dependemos de nadie. Así fue el proceso de comer carne para los sobrevivientes de los Andes. Los jóvenes uruguayos trataron de encontrar otros alimentos, pero alrededor del avión solo había nieves y rocas. Fue entonces cuando la única alternativa era morir de hambre o alimentarse de los cuerpos de los que ya habían fallecido. Aunque la idea de cortar carne de los cuerpos inertes de sus amigos era repugnante para todos, algunos de ellos ya veían con claridad que esa era la única posibilidad para su supervivencia. Canessa argumentó que no les iban a rescatar y que para salir de allí por ellos mismos necesitaban estar fuertes. Usó sus conocimientos como médico para describir cómo sus cuerpos se estaban consumiendo por la inanición y cómo la carne humana podría servirles de sustento. La mayoría de los sobrevivientes accedió a comer, pero juraron que si alguno de ellos muriese en la montaña, ofrecería su cuerpo como alimento para el resto del grupo. Los supervivientes de los Andes tuvieron problemas de estreñimiento y orina negra. La orina negra es un síntoma de grave deshidratación, y es que, pasados los primeros días, y aunque se hidrataban bebiendo el agua que extraían del hielo, no era suficiente para su organismo. Además, en las primeras semanas había un problema generalizado de estreñimiento, que incluso en algunos casos se extendió hasta el mes, provocando grandes dolores en quienes lo sufrían. Por ejemplo, Fito Strauch tuvo problemas de hemorroides que lo limitaron bastante en su supervivencia. Así fue la expedición final de los supervivientes de los Andes. La muerte de Numa Turcati hizo que Canessa se convenciera de que no podía esperar más tiempo. Roy Harley, Coche Inciarte, Moncho Sabella y Javier Metul estaban muy débiles y tampoco resistirían mucho más tiempo. Así que el martes 12 de diciembre a las 5 de la mañana, los tres expedicionarios, Canessa, Parrado y Vicentín, emprendieron la marcha. El primer objetivo era alcanzar la cima de la enorme montaña en cuya ladera reposaba el fuselaje. Cuando Parrado llegó a la cima de la montaña, su alegría pronto se vio empañada. Le pidió a Vicentín que le dijera a Roberto que se apresurara, y cuando Canessa llegó a la cima, la observó con desolación total. Parrado y Canessa decidieron que caminarían hasta llegar a donde no hubiera nieve. Hablaron con Vicentín y le pidieron que volviera al fuselaje. Tintín accedió y les dio la comida que llevaba y todo lo que sus amigos pudieran necesitar. Tras varios días de caminata y mucho esfuerzo, hicieron que Canessa se debilitara gravemente y tuvo que dejar de caminar. Justo en ese momento ya estaba en los maiténes, y poco rato después de detenerse, vieron a un hombre montado en un caballo al que le pidieron ayuda. Ese hombre era el arriero Sergio Catalán. Así fue el rescate de los sobrevivientes de los Andes.
Parrado y Canessa fueron auxiliados y a la primera hora de la mañana del 22 de diciembre llegaron a los Maitenes 3 helicópteros de la Fuerza Aérea Chilena. El comandante pidió a Nando que los acompañara en un helicóptero para indicarles el lugar exacto de donde se encontraban sus amigos. Nando tenía miedo de volar, pero también quería subir al helicóptero para ayudar a sus amigos. Era alrededor de la 1 de la tarde, la peor hora posible para sobrevolar los Andes. Parrado reconoció todos los puntos por los que había pasado caminando e iba dando instrucciones al piloto. Cuando llegaron, los helicópteros trataron de descender, pero el viento era tan fuerte que era una tarea demasiado peligrosa. Cuando por fin lo lograron, el primero que consiguió subir fue Daniel Fernández y el segundo Álvaro Mangino, que se las arregló a pesar de tener una pierna rota y no poder haber caminado por 72 días. El segundo helicóptero hizo la misma maniobra. A él subieron Carlitos Páez, Pedro Algorta, Ocho Inciarte y Eduardo Strauch. No podrían rescatar a más sobrevivientes ese día, tendrían que volver al día siguiente. Esa noche se quedaron en la montaña Alfredo Delgado, Ramón Sabela, Bobby François, Antonio Vicentín, Javier Metol, Gustavo Servino, Roy Harley y Fito Strauch. Sobre las 10 de la mañana del día siguiente vieron aparecer de nuevo los 3 helicópteros, en la que la mayoría subió feliz y contento para dejar la montaña atrás. A algunos en San Fernando ya les esperaban sus familiares y por fin lograron darse ese abrazo que tanto tiempo soñaron. Quizá un milagro hubiera sido que todas las personas que iban en ese avión hubieran sobrevivido, pero la vida es así. Hoy conocemos esta historia gracias a los sobrevivientes, que cuentan constantemente cómo vivieron esos 72 días, pero también la conocemos gracias a las personas que ya no están, porque sin su ayuda, probablemente nunca hubiéramos sabido qué pasó con ese avión que salió de Argentina con dirección a Chile. La tragedia o el milagro de los Andes es y seguirá siendo una de las historias más increíbles de la humanidad.